y tú solo quieres salir a correr. Seguimos hasta las 18:45 y arrancamos con la página deportiva, porque van a pasar cosas, están pasando cosas en cuanto al fútbol, con copas internacionales, con Copa Argentina que también hay en esta jornada, pero lo que a nosotros nos importa, y siguiendo el paso de los equipos rosarinos, es el partido de mañana de la Copa Libertadores, el partido de ida entre Rosario Central y Corinthians, y para eso vamos a empezar a ponerle la lupa a este duelo del día de mañana. Y es un placer presentar a un gran periodista, sobre todo a un amigo, un colega de Radio La Red de muchos años, en las transmisiones también deportivas de la ciudad, fundamentalmente siempre una referencia para hablar del fútbol brasileño. Y bueno, no había mejor ocasión para hablar, para dar esa charla que en este momento, a 24 horas de un gran partido de la Copa Libertadores, sobre todo un partido muy importante para Central. Estamos hablando de Yair, amigo, el placer de saludarte. A vos, obviamente, un placer estar junto a vos en esta ocasión para hablar un poquito, ¿no?, de Corinthians, de la serie frente a Central, y para poner en panorama a la gente, ¿no?, un poco de la actualidad del equipo brasilero. Exactamente, Yair. Y bueno, vamos a empezar por lo primero, ¿no? Por el equipo que vamos a ver mañana de Corinthians, un equipo grande, de los más grandes de Brasil, por historia. No estoy tanto por presente, un poco de claroscuros, imagino, al menos lo que uno ve en los últimos resultados en Copas Internacionales, pero bueno, hablando un poco del estilo, la forma en la que llega y las expectativas, ¿no?, que hay con este Corinthians, un poco revolucionado en las últimas horas, pero bueno, vos sabés mejor que yo cuál es la actualidad. No, creo que lo dijiste bien. Si hablamos de Corinthians, hablamos de un equipo grande, hablamos de un equipo popular, sobre todo, no solo en Brasil, sino en el continente. Es un equipo que tiene historia, que tiene el apoyo de su gente, y que obviamente en esto de la popularidad se sabe que Flamengo y Corinthians en Brasil son los clubes de mayor jerarquía y mayor expresión. Pasando un poquito al tema de la actualidad, hay que separar en dos, porque si uno toma el Brasileirao en sí, no solo por el triunfo del último fin de semana frente a Bragantino como visitante 2-0, sino que en el Brasileirao lleva invicto 6 partidos. Entonces uno puede decir Corinthians viene en una levantada, viene encontrando el estilo de juego. Pero por el otro lado viene a quedar afuera en Copa de Brasil en octavo frente al Inter de Porto Alegre, una serie que terminó de exponer varias de las falencias, más allá de los lesionados. Entonces habría que poner en la balanza esto de que Corinthians quizá es una cosa en el campeonato, es una cosa jugando copas y jugando mata-mata, que es justamente lo que va a tener con Central mañana. La realidad marca que es un equipo al que obviamente, al tener a Fernando Diniz como técnico, intenta salir de abajo, le gusta tener profundidad con los laterales, le gusta la tenencia en mitad de cancha, pero que viéndolo y analizándolo, es un equipo que quizá todavía no está del todo aceitado. Exactamente. Bueno, incluso ayer estaba viendo la probable formación, y hay algunas cuestiones que ya empiezan a madurar, o al menos a que uno puede vislumbrar. Tema duelos, ¿no? Porque veo a Rodrigo Garros, una de las grandes figuras del Corinthians, que se fue del fútbol argentino siendo una figura. Lo imagino en ese duelo contra Franco Ibarra en la mitad de la cancha. Y después, bueno, los centrales de Corinthians, veo que, o por lo menos lo que uno puede ver de la Copa Libertadores, le han dado muchas garantías. Y bueno, justamente Central viene teniendo algunas dificultades en la punta, ¿no? Porque ni Badaloni ni Copetti están en su mejor nivel. Totalmente. Mira, yo creo que si hay que hablar de lo que tiene Corinthians y por dónde debe temer Central, son 3 claves. La primera, Rodrigo Garro, la dijiste vos. Es el jugador distinto hoy que tiene Corinthians, fue capitán el último fin de semana, o sea que ha ganado cierta jerarquía dentro del plantel, y es quien puede tomar las riendas, sobre todo porque tiene pegada afuera, tiene muy buena calidad para meter centros, y obviamente tiene la gambeta que en un Corinthians hoy, que ya vamos a estar hablándolo, pero que juega en un sistema quizá 4-4-2, por momento 4-3-3, pero con la particularidad que los dos que juegan por los costados no son wingers, entonces terminás teniendo superpoblación por dentro, y ahí es donde empiezan a aparecer los laterales. Para mí, la segunda clave. Hablamos de Mateusinho, sobre todo, el lateral ex Flamengo, es el que le da amplitud, profundidad, tiene muy buena pegada, y creo que por ahí, buscando justamente la espalda de Sandes, y sabiendo que la espalda Claro. de Sandes quizás puede ser
uno de los puntos más débiles que tiene Central, puede complicar las cosas por ahí. El tercero, y ya me echando con tema lesiones, sin Depay, con Yuri Alberto, que era el 9 titular lesionado, le toca a Pedro Raúl, un delantero totalmente distinto, un delantero de poca participación en lo que respecta al juego asociado, al juego colectivo, al funcionamiento en sí del equipo. Es el típico perfil de 9 a la antigua, alto, 1,93 m, de muy buen juego aéreo, y en los últimos partidos se ha visto que quizá Corinthians va mucho por el centro buscando justamente el juego aéreo. Y en esto que hacías mención vos, tanto de Gabriel Paulista como de Gustavo Enrique, la dupla central, va muy bien de arriba también, se imponen duelos. Lo que sí, pensando ya del lado de Central, creo que por la flaqueza que tienen en esto de la velocidad, del retroceso, es un partido mucho más para Copetti, buscando diagonales, tirando desmarques, para aprovechar en esto de que son dos centrales, sí que se imponen mucho por arriba o para poder anticipar, pero no así a metros para percorrer dentro de la cancha. Sí, va a ser por ahí un partido con doble lectura, porque vos me decís de los laterales de Corinthians que pasan mucho y bien al ataque. Mateo Viu también está por el costado izquierdo, si Sí. no me equivoco. Y claro, por ese costado tiene Central, va a tener por lo menos a Campás en la izquierda seguro, que pueda atacar la espalda de Mateusinho. Y veremos el partido que juega Di María, porque incluso en algún momento, pero lo hace muchas veces durante los partidos, que se va a la derecha. Bueno, ahí también van a tener los laterales de Corinthians que tener un partido de mucha precaución, y por el lado de Central justamente, ¿no? Pensándolo en lo que tiene que neutralizar del conjunto brasileño, el tema de altura. Me decías 1,93 m, el centro delantero de Corinthians, y también tiene mucha altura en los centrales. Gustavo Enrique tiene 3 goles en esta Copa, y Central justamente en los zagueros, en Obando y en Ávila, no tiene tanta altura, tiene mucha técnica los dos, pero no son centrales altos. Totalmente, por eso creo que ahí va a estar la clave de Almirón para poder ver de qué manera puede contrarrestar esto de no solo la altura, sino que Central quizá anda un poco más dubitativo cada vez que la pelota vuela por el área y que Corinthians puede aprovecharlo. Hablabas de Gustavo Enrique, hablabas de Pedro Raúl, justamente hombres que convirtieron en la serie frente a Inter, entonces tienen ahí la llave del gol. Después habrá un factor clave en esto de que obviamente hablábamos antes de el duelo Garro-Ibarra, tirándolo para el otro lado sería Di María-Ranieri, y acá hay un factor clave, porque André, que suele ser el acompañante, el famoso volante mixto, la joyita que hoy tiene Corinthians, sufrió un desgarro en el muslo, está fuera de ambos duelos, y el que lo va a reemplazar es Alan. Alan es un volante de menor estatura, sí de recorrido, pero que quizá no siente tanto el despliegue físico. Y habrá que estar muy atento ahí, porque si María puede plantear ese 1 contra 1, que suele llevarse siempre la pelota y ganar esos duelos, el Corinthians va a tener mucho problema ahí en la fase de retroceso. Si te parece, Facu, repasamos, además de obviamente la lesión de André, Yuri Alberto, que está bajo tratamiento, una lesión en el tendón derecho, intentaron forzarlo para que pueda estar en la ida, no pudo ser. Yo creo que van a hacer de todo para que la semana que viene pueda la vuelta. Sí, porque es un nombre diferencial más, sin tenerlo ya a Memphis Depay como jugador de Corinthians. Además, Zakaria Lavia, del marroquí, que ha pasado por el fútbol holandés, entre otras ligas, ha sufrido una rotura del ligamento cruzado hace no más de 3 semanas, ya está fuera de toda la temporada, y ayer se planteó otra duda, que hoy vengo a disiparla, porque Caio César, que suele ser el acompañante, el famoso media punta que por momentos puede tirarse al carril derecho, no entrenó en la tarde de ayer, viajó, se planteó la duda, pero lo cierto es que hoy sí ya salió a entrenar, y por lo que llega desde Brasil y desde lo que cubren la actualidad del Timao, Corinthians repetiría el 11 que tuvo frente a Red Bull Bragantino. Que ganó, si no me equivoco, en la última fecha del 2-0. Brasileirao. Bueno, y hablando un poco del tema de lesionados, ¿no? ¿En qué momento de la temporada le llegan los lesionados a Corinthians, ¿no? Esto le suele pasar incluso a los equipos brasileños, que juegan demasiado seguido, una competencia, la verdad que, aparte, el parate fue más corto por el Mundial, si no me equivoco, el Brasileirao.
Y bueno, y tampoco he visto que haya hecho tantos fichajes Corinthians para esta llave. No sé si van a llegar después, pero al menos bueno, los equipos brasileños a mitad de año suelen sacar la billetera. No sé si es el caso de Corinthians, que encima se quedó sin Memphis Depay. Bueno, por partes, esto de las lesiones suele pasar, más, lo decías vos, el Brasileirao arrancó antes, mucho antes por así decirlo. Este año, al ser año del Mundial, tuvo la particularidad que los campeonatos estaduales en su final estuvieron a la par del arranque de Brasileirao, cosa que no pasa, uno siempre espera el término de los estaduales, 1 o 2 semanas, y arranca el Brasileirao. Bueno, ahí tuvieron que, por tema de calendario, sabemos también que el calendario en Brasil Sí. siempre genera esto de que haya partido cada 3 días, muchos partidos a lo largo de la temporada que termina haciendo que el jugador obviamente termine sintiéndolo y resintiéndose en alguna lesión. Después, tema fichajes, Corinthians viene pasando por un problema económico bastante grande, inhibiciones, entre otras cosas también. No se ha reforzado en este mercado previo y post mundial. Entonces, obviamente, las lesiones, que son 4, sumada a la de Vitinho, que ya venía de larga data, y la salida de Memphis Depay, y son 6 bajas considerables para un plantel que no es largo, y que te da la pauta también el tema de que si uno repasa la lista de concentrados para el partido de mañana, Corinthians tiene 3 delanteros nada más en la lista. Sí. Pedro Raúl, Caio César y Guinegón. Guinegón es un chico de las inferiores, un delantero que ha tenido por momentos, ha alternado posibilidades, sobre todo el año pasado, se especuló mucho con la posibilidad de que pueda salir, pero lo cierto es que hoy Corinthians no tiene opciones como centro delantero, sí, y termina dependiendo de un Pedro Raúl sumamente contestado por la gente, sumamente criticado, que en los últimos 2 partidos ha convertido y quizá empieza de a poquito a cambiar esa percepción de la gente, porque Corinthians hoy sin Yuri Alberto lo necesita imperiosamente. Sí, además, aparte yo veo la nómina también de Corinthians y veo mucho jugador grande, de 29 años o más. No hay muchos juveniles, no es un equipo de juveniles como Central, que si bien tiene la experiencia de Di María, de Marco Rubén, también tiene un equipo con juventud. Sí, totalmente. Bueno, es que pasa mucho en Brasil esto, que si hay algún chico que surge y va bien, caso de André o caso de Breno Bidón, que mañana también va a ser titular, yo creo que tienen los meses contados para dejar la institución y dar el salto a Europa. Suele pasar mucho en Brasil, más en este último tiempo, pero sí es verdad que quizás sacando esos 2 nombres, Corinthians todavía no ha podido darle el rodaje necesario a los chicos de las inferiores para que puedan terminar asentándose en la primera división. Y si te parece, Facu, Sí. también repasamos la polémica que ha surgido. Sí, porque ayer yo leía los comentarios Sí, en las redes sociales de los hinchas de Corinthians y bueno, prácticamente fue un cabildo abierto, ¿no? Fue prácticamente una sentencia para la directiva de Corinthians. Yo después vi los números de Depay. En un año y medio o 2, 79 partidos jugados, 20 goles, 15 asistencias y 3 títulos. O sea, fue realmente muy bueno el paso de Memphis Depay por Corinthians. sí, y se hizo amo y señor del equipo. Creo que también se interiorizó mucho con la historia del club y por ese lado le llegó mucho a la gente, más allá de siempre haber sido un jugador carismático que sabía de qué manera llegar, más allá obviamente de los goles y las asistencias. Y lo de ayer yo te diría que es el comienzo de una larga historia todavía, no es el final. Quizás el final sí, como él representando al club, pero va a ser largo y tendido esto entre la dirigencia de Corinthians y la situación de Memphis Depay. El club le debe plata del año pasado, Sí. se preveía que en esta firma, renovándole el vínculo, Corinthians asuma la deuda y se pueda pagar en derechos de imagen, con patrocinio. Bueno, la situación escaló más de lo que se pensaba. Corinthians obviamente en el comunicado de ayer termina diciendo que por temas financieros es que no se termina de realizar la firma, cuando tenía el ok del departamento de fútbol, del departamento de marketing y del departamento financiero del club para poder hacerlo. Entonces claramente acá hay una lucha de egos y le termina saliendo bien al presidente, porque la información en el día de hoy también surge que Memphis ya había firmado el contrato. O sea, el contrato estaba firmado y faltaba nada más la firma, la rúbrica del presidente, que es donde termina de generarse todo el problema. Y entonces,
¿Qué gana Corinthians? Sobre todo que esto está ya a 2 días del partido, ¿no? Salvo que, bueno, a lo mejor digamos, para Corinthians no sea tan importante como para Central este duelo de Copa Libertadores, pero va a llegar a octavos, no deja de ser la Copa Libertadores sin tu máxima figura. No, es que es el famoso tiro en el pie, digo, el que sale ganador acá es Osmar Estable, el presidente, justamente porque se asegura el poder continuar hasta diciembre con todo el lío económico que tenía el club, pero lo cierto es que ayer, con cómo se pronunció también Memphis Depay, esto de algunas personas decidieron romper este compromiso, en los próximos días hablaré públicamente, pero tengan por seguro que no dejaré este comportamiento inaceptable sin sanción. Está claro que esto va a ser largo y tendido, hasta tranquilamente podría entrar en la justicia y demandar al club por falta de pago. Sumado a esto, la Gaviones Fiel, la barra brava del club, que ayer arrancó su caravana rumbo a Rosario, comunicó que el sábado, una vez que vuelvan a San Pablo, van a convocar una marcha, una protesta en las afueras del club, justamente para demostrar el descontento de la dirigencia con toda la situación de Memphis Depay. Imagino que esto recién arranca, ¿no? Esta novela entre Memphis y Corinthians. Que bueno, veremos cómo sale parado, ¿no? Porque también va a depender el ánimo de la gente de cómo salga parado, ¿no? Corinthians que encima define dentro de una semana en el Arena Corinthians el partido de vuelta. ¿Cómo imaginás el partido volviendo un poco al fútbol? Teniendo en cuenta que tenemos dos técnicos que se han enfrentado en una final de Copa Libertadores, Sí. Fernando Diniz y Almirón, uno más funcional, el brasileño, otro más posicional, Almirón, pero bueno, también es una revancha, ¿no? Para Almirón, el partido más importante de Almirón desde que es técnico de Central. Para Fernando Diniz tal vez no sea tan importante este partido, pero sí puede empezar a marcarle un quiebre positivo o negativo, ¿no? En su estadía en Corinthians. No, totalmente. Mira, yo creo que Almirón se juega todo, no solo en la serie, sino mañana, porque para mí Central debe hacer el resultado mañana. Está bien que obviamente es el ABC del fútbol, esto de si jugás de local, obviamente el primer partido, intentar llegar con una Sí, sí, buena sí. ventaja a la vuelta, pero yo creo que va a depender mucho también de cómo Almirón lea a Corinthians y plantee el partido. Obviamente tenés que salir a buscarlo, no regalándote, porque sabemos los problemas que Central ha mostrado en el retroceso, a las espaldas de sus laterales, pero este Corinthians es un equipo que si vos le cedés la pelota, no es que te va a agredir, sino que va a intentar lateralizar, tocar de un lado para el otro, buscar la manera que con Garro y Breno Bidón puedan justamente encontrar algún pase para Pedro Raúl. Yo creo que Central debe salir a buscar el partido, tiene que tener a Di María en plenitud, buscar esos mano contra mano, esos mano a mano, perdón, la sociedad de Di María Campás, que sabemos que es el factor diferencial de este Central, y justamente lo que decía al principio de la charla, esto de que para mí mañana es un partido mucho más para Copetti, justamente porque siente mucho más esto de tirar diagonales, picar al espacio, Sí, marcar provocar el pases, error, ¿no? Al fin y al cabo. totalmente. Porque además sabemos que una de las premisas del equipo de Diniz, de salir de abajo, de nunca rifar la pelota, termina siempre generando algún problema para la defensa, porque no tiene ni en Gabriel Paulista ni en Gustavo Enrique un central pleno en salida, o sea, no es un central que no es Obando que Claro. te da seguridad en salida, o sea, tienen sí buen pase, pero no son excelsos, y ahí si vos presionás, apretás, tranquilamente podés robarle la pelota y salir cara a cara con el arquero. Tal cual, tal cual. Y bueno, la última para ir cerrando, pasamos a Central, pero me voy a detener en un jugador que todavía no sumó minutos, pero que seguramente va a tener protagonismo, sobre todo teniendo en cuenta la necesidad que tiene hoy Central en la mitad de la cancha, que es Alan Rodríguez, que viene de jugar justamente en Inter de Porto Alegre, así que bueno, lo tenés bastante visto. A mí me quedó un poco lejos ya el ciclo de Alan Rodríguez en Argentinos, así que bueno, un poquito te quería preguntar eso, ¿no? ¿Qué le puede aportar Alan Rodríguez a este Central? Yo creo que le puede aportar mucho, pero acá vuelvo a lo que decías vos, si es que recupera la versión de Argentinos Juniors. Lamentablemente en Inter fue una sombra de lo que se vio en Argentinos Juniors. Es cierto, tuvo pocos minutos, tuvo poco rodaje, pero las veces que intentó mostrar algo fueron momentos muy aislados durante los partidos. Sí creo que puede darle algo que Central no tiene, que es esa conducción con pelota,
sea con Pizarro, sea por Pizarro, ahí obviamente va a caer en Almirón, pero es un jugador versátil, que te puede tranquilamente arrancar en ese rol de 8 para cerrarse y liberarle el carril al lateral, tranquilamente puede ocupar justamente el rol de Pizarro como acompañante de Ibarra y ser quien haga de enlace con Di María, con Campaz. Yo creo que es un jugador que puede aportarle mucho a Central, por eso me pareció raro que el otro día con Aldo Civi no haya ingresado, aunque hayan sido 5 minutos, como lo hizo Paul Fernández, para por lo menos ya entrar en la dinámica del equipo, en sentirse jugador en el gigante. Bueno, son cosas que obviamente influyen en la cabeza de un jugador. Sí, uno tiene en cuenta que tal vez el partido para que empiece a sumar minutos será con Aldo Civi, porque mañana un debut en un partido bastante pesado, ¿no? Bueno, hay que ver también cómo va el partido, ¿no? Sí, yo lo veo más para la vuelta, quizás. Sí, sobre todo que... También dependiendo cómo salga la ida. Cómo salga la ida y sobre todo teniendo en cuenta que muy probablemente va a jugar con Barracas, porque es el partido en el que Almirón va a rotar, más que seguro. Totalmente. A ver, uno cree que el partido del fin de semana se le va a poner 11 suplentes y es lo que debería hacer, justamente cuidando a los titulares para el partido en San Pablo. Exactamente, y bueno, entonces repasamos la prueba. Hugo Sousa, Mateusinho, Gabriel Paulista, Gustavo Enrique, Mateus Vidu, Breno Bidón, Alan Raniele, Garro, Caio César y Pedro Raúl, ¿no? Va un poco por ahí. Exactamente, esos mismos 11 de los que jugaron el fin de semana frente a Red Bull Bragantino. Y en el banco, dos nombres importantes, no sé si con tanta actualidad, Jesse Lingard y André Carrillo, ¿no? Uno los tiene visto, uno del fútbol europeo, el otro de la selección peruana, no sé si en su mejor momento. No, ninguno de los dos en su mejor momento. André Carrillo sí viene siendo más regular como opción de recambio. En la serie frente a Inter, en el partido de ida sobre todo, que Inter le gana 2-0 a Corinthians, Lingard termina ingresando y a partir de ahí se desorganizó completamente el equipo. Creo que es un jugador que sí te puede aportar mucho porque ha demostrado a lo largo de su carrera, pero más de forma individual que colectiva. Digo, como pieza colectiva es un jugador que desordena más de lo que ordena Lingard, y creo que hoy por eso no es un jugador tan tenido en cuenta por Fernando Diniz. Yo igual creo que mañana va a sumar minutos, volviendo a esto que Corinthians no tiene tantas opciones tampoco para poder ingresar desde el banco. Exactamente, y bueno, muchas gracias por pasar por acá, por hablar un poco. Estuvimos casi media hora hablando sobre el partido de mañana, y bueno, será hasta la próxima. Cuando quieras, Facu querido, un placer estar dándote una mano, así que nada, un saludo para vos y para todos los oyentes. Hasta allí pasó, y ahí Yud hablando un poco, periodista de Radio Larda, hablando un poco de lo que va a ser Corinthians y Central. Mañana Central Corinthians, partido día de las 21:30, con arbitraje del uruguayo Andrés Matonte. Central frente al timado por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores desde las 20, transmisión de AM 1300, Nacho Sansó va a relatar, Omar Sapienza va a comentar. ¿Quién les habla? Va a estar en los vestuarios y Ariel Gómez desde la central informativa, todo el equipo de Nacional Rosario para el partido más importante del semestre de Jorge Almirón. La probable formación del canalla a esta hora, a 24 horas para que, un poco más, para que arranque el partido. Ledesma, Coronel, Obando, Ávila y Sandes, Ibarra y Pizarro. Una duda en tres cuartos, Julián Fernández o Cantizano, Di María, Campaz y Copetti. 10 nombres confirmados para enfrentar al Corinthians, que muy probablemente se va a llamar Hugo Sousa, Mateusinho, Gabriel Paulista, Gustavo Enrique, Mateus Vidu, Breno Bidón, Alan Raniele, Rodrigo Garro, Caio César y Pedro Raúl. El partido que se va a llevar todos los flashes seguramente de la jornada de mañana. Ahora sí, vamos a escuchar a Gonzalo Belloso, el presidente canalla, que habló ayer. Hubo asamblea en el conjunto canalla y esto dijo Gonzalo Belloso, su presidente. El estatuto tenía algunas discrepancias en cuanto a la fecha de elecciones y en cuanto al periodo de gobierno de la comisión elegida, y definimos una parte lógica para que sean las elecciones a partir de ahora, el segundo fin de semana de diciembre, para no intervenir en los campeonatos, para que sea un año normal. Antes era en octubre, teníamos muchos problemas, había prácticamente ese campeonato, se metía la política en la cancha y lastimaba a Central. Entonces ahora creemos que ya en diciembre, ya terminando todo, es mucho más sano para el club. Recordar también a la gente que históricamente las elecciones siempre fueron en enero. Claro, antes los torneos empezaban en marzo y entonces en enero había tiempo para
y creemos que se va a mantener ese mismo tiempo que había históricamente con los torneos de antes. Serán en diciembre las elecciones y cuando empiece el campeonato los primeros días de febrero, ahí la comisión que gane tendrá tiempo de poder organizar el club. A futuro, con vos adentro, un nuevo mandato. Siempre adentro, cadena perpetua con Central, pero adentro puede ser en cualquier lado. Estando en la tribuna también es adentro.